Buenas tardes, bienvenidos a este conversatorio con el compositor Damián Ponce de León. Estamos aquí abriendo el ciclo que ya empezamos la semana pasada con Rodolfo Acosta, que está aquí presente. El ciclo de Colombia se compone en el marco de las temporadas de conciertos del Banco de la República. Para los que no conocen a Damián, Damián es un compositor que ha tenido una trayectoria muy diversa. Ha empezado con música popular, punk, después se ha ido con música experimental, paralelamente ha hecho un trabajo en composición académica y bueno, también ha estado componiendo para ensambles de cámara nacionales e internacionales. Hoy vamos a hablar un poquito sobre su proceso creativo y también sobre la obra que vamos a escuchar el día de hoy, La Ruta de la Mariposa, interpretada por el chelista Santiago Cañón. Entonces, bienvenidos todos y bienvenido Damián Ponce de León a esta charla. Gracias, María Paulina, muy contento de estar aquí, muy agradecido con el banco y de ver todas estas caras conocidas aquí en la sala. Bueno, primero quisiera empezar hablando de tu infancia, tu familia, toda llena de artistas, un capital cultural bien importante. Cuéntanos cómo impactó esto tu perspectiva de la música y de sus posibilidades. Bueno, pues yo creo que al hablar de mi familia toca también como sacar la cosa solo de la música hacia un plano cultural más amplio. Mis padres tenían un núcleo social muy diverso, bastante frenético y creativo, en donde había no solo músicos, sino poetas, pintores, anarquistas, vagos, había un poco de todo, pero todo era bastante inspirador. La casa de mis padres se separaron cuando yo era un niño y luego pasamos de tener una casa muy activa a tener dos casas, ambas con un mundo bien lleno de sorpresas. Por un lado, la casa de mi madre se convirtió en un lugar de encuentro de todo tipo de artistas. Pasaba por allí Raúl Gómez Jatín o pasaban por ahí los jóvenes que después se convertirían en la derecha, ensayando en el garaje de la casa, o pasaban por allí Juan Monsalve Pino, padre de mis hermanos mayores, a hacer los preparativos para una ópera rock, o pasaba por allí María Teresa Hincapié a tomar tinto con mi madre. Entonces, pues sí era un lugar muy lleno de información y de locura también, diría yo, pero todo eso era muy digamos, espontáneo. No había una pretensión, ni yo me relacionaba a esas personas como los grandes maestros, sino que eran los amigos de mis padres. En la casa de mi padre, por otro lado, era similar. Había, digamos, muchos intelectuales, escritores, también pasaba por allí mucho Antonio Caro, muy cercano, pues como una especie de tío, muy cercano a la familia, pero insisto, siempre en un contexto en el que esas eran las personas con las que nos relacionábamos de una forma muy natural, pero sin duda eso tuvo, digamos, una influencia muy grande, y ya entrando en el terreno de la música, pues la casa de mi madre era un hervidero de música, de todas las músicas. Por allí pues ensayaba yo mi primera banda de punk, que la tuve cuando tenía como 8 años. Entonces lo que hacíamos es que en el cuarto quitábamos el colchón y la tarima era la cama. Entonces, y cobrábamos entrada. Claro. Nicolás González y yo. Esa fue la primera banda. Entonces, así como yo tocaba punk en el segundo piso, en el primer piso mi hermano ensayaba con sus bandas de jazz, y asimismo en el tercer piso mi madre ensayaba con su grupo de poesía musicalizada, y asimismo entonces mi hermano empezó a estudiar composición, mi hermano Juan Sebastián Monsalve, y entonces escuchaba la Consagración de la Primavera mientras yo oía Las Flans al lado. Era todo muy, o sea, como que no pertenecíamos a un mundo en particular, no era un mundo de músicos clásicos, tampoco era un mundo del todo de yaceros, era muy diverso y todo eso convergía de una forma muy natural. No sé si eso responde plenamente a tu pregunta. Sí. ¿Cómo has manejado ese diálogo
del mundo no académico y el mundo académico, porque sabemos que después estudiaste en La Habana, en Nueva York, entonces, pero también has tenido muy cercano ese mundo no académico. Entonces, ¿cómo ha sido ese manejo? Pues en realidad ha sido muy natural. Yo llegué a la academia por una necesidad, con una sed de conocimiento. Nunca pensé, de hecho, que yo fuera a estudiar composición. Para mí el tema de la composición era un tema al que yo le tenía un poco de temor y respeto, porque mi hermano Juan Sebastián, que siempre fue muy evidente que era bastante más inteligente que yo, era compositor. Entonces para mí entrar ahí era un poco entrar en un terreno sagrado, ¿no? Yo era baterista, y pues los bateristas somos el mejor amigo del músico, ¿no? De alguna manera pertenecemos a la B, casi siempre. Entonces, y yo me entrené como baterista, y cuando viajé a La Habana, viajé con el objetivo de ser percusionista y de estudiar percusión. Fueron los azares de la vida los que me fueron llevando a la composición. Entonces yo llegué a la academia de una forma muy natural, sin que fuera una cosa que yo me propusiera. Hubo algo que abrió esa puerta, que fue que me lesioné por exceso de horas de estudio pues de percusión, y eso me llevó a tener que enfrentarme a la música desde otros lugares. Eso me llevó al estudio del contrapunto y de la armonía tradicional, y tuve un maestro en Cuba, Tulio Peramo, que fue el que me rescató de esa especie de naufragio que significó para mí no poder seguir tocando en ese momento. Y me enamoré de esas técnicas, y empecé a escribir sin el ánimo y sin pensar que yo era un compositor, solo con el ánimo de estudiar, ¿no? de aprender. Entonces, cuando empezaron a aparecer las primeras piezas, pues eran ejercicios de clase de contrapunto, y fue mi maestro el que me dijo como, hey, usted está escribiendo música, ¿usted por qué no piensa en escribir música si eso es lo que usted está haciendo, ¿no? Como de una forma muy natural. Entonces, esa entrada al mundo académico fue bastante orgánica, y yo, a pesar de que he tenido momentos en que me la he tomado más o menos en serio, he tratado de no tomármela muy en serio, sino de que se convierta en un insumo importante dentro de una vida desprovista de academicismos, diría yo. Entonces, pues creo que eso es un poco lo que resume mi relación con la academia. Me pregunto si en esa indagación rítmica, que me imagino que cualquier percusionista debe tener, esa indagación se ve reflejada en tu obra compositiva como un estandarte, o cómo lo ves tú. Pues sí, yo creo que el ritmo es importante en mi música. Yo creo que el ritmo es importante, y yo me atrevería a decir que el ritmo es importante en muchos compositores latinoamericanos y en general de las Américas. Como yo creo que el ritmo es un elemento bastante natural en este lado del charco. Y en mi obra es importante, también ha sido desde el principio, pues desde las primeras obras, también fue un desafío zafarme del ritmo, ¿no? Como único elemento expresivo, porque pues era como lo más natural para mí, pensar desde el ritmo. Entonces era más difícil, me acuerdo, en esos primeros exámenes de composición que estaba el maestro Carlos Fariñas entre el jurado de los profesores allá en La Habana, que me dieron muy duro, porque era una pieza clásica como en 3 movimientos y tal, y los movimientos rápidos eran muy buenos porque tenían mucho ritmo y mucha actividad, decían ellos que eran muy buenos, pero los movimientos lentos sin ritmo eran un desastre, como que yo no sabía cómo crear universos que no se nutrieran del ritmo, y cuando no tenía esa herramienta me costaba mucho. Entonces creo que el desafío ha sido más bien el otro. El desafío ha sido lograr, por ejemplo, ser lírico, si es que eso quiere decir algo, y no ser solamente rítmico, ¿no? Que es muchas veces lo contrario a lo que le pasa, pues no sé, a otros compositores que tienen un gran melodismo o una gran naturaleza tímbrica o una conexión con otras cosas. Para mí el ritmo era lo fácil, lo difícil era lo otro. Bueno, ahora preguntándonos un poquito, ¿cómo hiciste esa exploración de irte ya por las melodías y por las armonías diferentes? Pues bueno, una cosa que ayudó mucho fue, yo no tenía entrenamiento en ningún instrumento melódico ni armónico. Yo pues empecé a estudiar piano complementario siendo ya un adolescente grande. Entonces para mí fue muy importante cantar. Para mí fue muy importante estudiar solfeo. Entonces, pues yo veo que normalmente
los músicos que se entrenan desde muy jóvenes, pues el solfeo pues es una cosa como cuando uno estudia matemáticas en el colegio, ¿no? O sea, es como una de esas cosas básicas que sobre las cuales uno no reflexiona mucho. Y yo en realidad aprendí a leer y a escribir música relativamente grande. Entonces, para mí el encuentro con la lectura musical pues fue un goce enorme, y tenía una maestra que pues era una super maestra, Elvira Fuentes, un personaje bien importante allá en el mundo académico de La Habana, que vio que a mí me interesaba y me explotó mucho eso. Entonces para mí, digamos que el encuentro con la melodía y todo eso fue cantar, y tomarme los ejercicios digamos, las técnicas de solfeo y los retos de la asignatura de solfeo como retos estéticos, como que yo me sentaba a estudiar solfeo todos los días, 2, 3 horas, y me lo gozaba como alguien que estuviera haciendo algo de mucho más altura de lo que yo estaba haciendo. Eran ejercicios en realidad básicos, después un poco menos básicos, pero yo lo disfrutaba muchísimo, y en realidad yo creo que esa fue la puerta que se abrió ahí hacia pensar la música desde la melodía y desde otros lugares. Sí. Una de las cosas que me llamaron la atención cuando empecé a investigar un poco sobre tu trayectoria fue La Habana y Nueva York. Son lugares con una pluralidad cultural enorme. Entonces, cuéntame de qué manera esos lugares impactaron, esa pluralidad cultural impactó tu trabajo como compositor. Bueno, en el caso de La Habana, yo viví 7 años en La Habana en un momento pues de formación humana muy importante. Pues yo vivía allá entre los 19 y los 26 años, que es como un momento muy de formación de quien uno es, ¿no? De manera que la influencia de La Habana en mí definitivamente no fue solo musical, fue, digamos, pues una influencia enorme desde el punto de vista humano y una experiencia vital tremenda, digamos. Influyó en mí ver, en el caso específico de La Habana, ver cómo la gente no se rinde frente a prácticamente ningún obstáculo. Y se trabajaba muchas veces con muchas limitaciones, pero con una imaginación ilimitada. Eso creo que fue una influencia muy grande. Y también el entender que uno puede establecer una relación con la información que le interesa, sin necesidad de nada más que ese interés, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que tanto mi maestro como muchas de las personas con las que yo estudiaba en La Habana, pues no tenían acceso a muchas cosas, pero a lo que tenían acceso lo explotaban al máximo, y dependía era de ellos más que de un entorno en el que todas las cosas salieran fáciles o fueran fáciles. Yo creo que eso fue una influencia importante que trasciende lo musical, ¿no? Que es como una manera de aceptar la vida y las vicisitudes, los imponderables, como decía un profesor cubano. Entonces, pues esa fue una influencia, diría, muy completa, no solamente desde lo musical, insisto, sino como en un espectro mucho más amplio que lo musical. También apabullante, en el caso de La Habana, pues por el nivel musical que tienen desde muy jóvenes los cubanos, ¿no? O sea, yo en realidad había sido baterista, punto. Y la gente de mi edad, cuando llegué allá, pues eran músicos muy formados, con años de estudios y con piano complementario impresionante, y pues como con muchos niveles de conocimiento. Entonces eso fue muy apabullante, como que fue una muestra muy clara de que si yo quería hacer algo tenía que trabajar muy duro. Y esa fue como una lección de humildad y de trabajo fuerte. Luego hay un lapso de tiempo importante entre el fin de la época en Cuba y el inicio en Nueva York, porque yo terminé mi pregrado en el año 2006 y solo en el año 2016 me fui a Nueva York. Entonces ahí esos 10 años fueron 10 años de hacer, ¿no? Aquí en Colombia, de escribir, tocar, conectar con los colegas locales, entender cuál era realmente el espacio del que yo venía y cómo podía aportar. Entonces cuando yo llegué a Nueva York, pues ya no era ese muchacho de 19 ni de 26 años, sino que ya pues era un hombre de 36 años. Y ahí la experiencia fue muy distinta. Yo creo que ahí sí, yo diría que la principal experiencia de haber estado esos 2 años en la maestría en Nueva York fue Nueva York más que la maestría. O sea, ir a todos los conciertos de todos los géneros y ver todas las exposiciones y sentir la ciudad en toda su pluralidad, creo que fue la gran influencia, ¿no? Como sentir esa locomotora
y esa cantidad de información y recibir esa cantidad de información que todavía estoy decantando, creo que fue como la principal vivencia. Insisto también porque yo ya no estaba, digamos, en una edad, estaba en una edad muy distinta a la de la experiencia habanera. Sí. Hablemos de tu proceso creativo. En una entrevista con Mauricio Peña, en el podcast de La Música se habla, mencionas que la intuición es una parte esencial de tu trabajo compositivo. ¿Cómo manejas ese diálogo entre la intuición y tu formación como músico y todo el conocimiento que has adquirido y también esa intuición que quizás de pronto entra en conflicto con algunas cosas, parámetros establecidos o cosas que hayas adquirido en la academia? Pues yo no sé, yo creo que la intuición hace su trabajo solo. El problema es tener una gran intuición y no saber cómo qué hacer con las cosas que vienen de allí, ¿no? O sea, yo creo que el diálogo entre la intuición y la técnica, si se quiere, es un diálogo en el que entre más nutridas estén ambas, pues más natural es ese diálogo. Una intuición sin herramientas pues tampoco tiene muchas posibilidades, aunque por supuesto hay casos de casos. Pero en general yo creo que digamos, esa comunicación o esa relación entre intuición y oficio es algo que se da de forma muy natural y entre más formado esté uno, pues más naturalmente va a fluir el tema intuitivo, ¿no? La técnica para mí debe ser un aliado de la intuición, un aliado natural de la intuición, en el que las cosas fluyen. Mi problema es cuando se hace demasiado énfasis exclusivamente en lo técnico, y creo que tal vez a eso iba la conversación con Mauricio en esa ocasión, ¿no? Como yo creo que es una cosa que ocurrió en el siglo XX, una de las muchas cosas que pasaron en la música académica en el siglo XX, es que hubo un énfasis muy grande en temas técnicos. Y eso, por supuesto, trajo cosas muy buenas y reflexiones muy interesantes y abrió miles de caminos nuevos, pero al mismo tiempo a veces creó como unas especies de jaulas, como unas especies de dogmas también, ¿no? Entonces, quizá por eso en ese podcast hablamos de eso, ¿no? Porque yo sí me siento un poco lejano de ese énfasis exclusivo en las cuestiones teóricas o técnicas a la hora de componer, y creo que hay un componente importante en mi manera de pensar la música que no viene de allí. Sí. También hablabas de la honestidad a la hora de componer. ¿Cómo se ve la honestidad en la composición? ¿Cómo se ve la honestidad en la composición? Pregunta difícil. Pues no, yo creo que la honestidad responde una vez más a algo que no es solamente la música y la obra de uno, sino la necesidad que uno tiene de ser real con uno mismo, ¿no? De ser quien uno realmente es y no una figura, pues como no una figura creada, como ficticia, como una especie de ilusión, de autoilusión. Yo creo que en el arte en general pasa mucho que hay como presión de grupo, ¿no? O sea, es fácil que uno caiga en estereotipos como en el deber ser según lo que está ocurriendo en el medio y no responder a las necesidades personales. Eso es algo común en las prácticas artísticas, porque las influencias son muy importantes cuando uno crea, y a veces estar por fuera de lo que se espera que uno haga, pues así sea lo que uno naturalmente quiere hacer, pues no es tan fácil, ¿no? Entonces yo creo que la honestidad sale de una firme determinación de ser valiente y ser quien uno es cuando uno crea. Sí, yo creo que es eso básicamente. Hablando de esas necesidades que mencionas, también hablas en esa misma entrevista de la composición como una terapia para sacar cosas de adentro. Pero quisiera que nos hablaras un poquito de cómo funciona ese proceso realmente. Bueno, sí, yo creo que
pues tú lo has dicho y realmente sí. En mi caso la composición sí es bastante terapéutica. O sea, yo siento que la composición me ayuda a vivir, me ayuda a soportar la existencia. No sé si eso suena demasiado romántico o demasiado trágico, o no sé, pero realmente es así. O sea, como que la composición es una necesidad en el sentido de que haciéndolo me siento mejor, inclusive a veces componiendo cosas bastante flojas. O sea, yo creo que parte del proceso creativo de uno, pues uno se tiene que enfrentar con que en medio de esa terapia continua, como en todas las terapias, lo que uno encuentra no siempre es bueno, ni siempre es bello. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo creo que nada, es básicamente eso. Yo muchas veces compongo, y creo que le pasa a muchos colegas, no necesariamente porque tenga un encargo, porque tenga una obra que ya va a ser tocada, o porque que es como la visión profesional del compositor, ¿no es cierto? Que por supuesto también es importante, sino porque eso me ayuda a sacar una serie de ideas que están rondando y tranquiliza mi espíritu. Entonces creo que a eso se refería un poco ese comentario de la composición como una especie de terapia existencial. Hablemos entonces de La Ruta de la Mariposa, la obra que vamos a escuchar más adelante. ¿Por qué decidiste inspirarte en las mariposas para esta pieza? Bueno, ese cuento lo he echado varias veces, así que ya estoy hecho un duro para echar. ¿Quieres depurar? Bueno, básicamente yo no me senté a escribir la pieza pensando en las mariposas, como que no fue así. A finales del 2019 el banco me hizo, y en eso hablamos también con Mauricio en ese podcast, la llamada que todos los compositores en Colombia estamos esperando, la llamada del Banco de la República a que le comisionen a uno algo, esa es como la llamada feliz. Y de paso ahí meto la cuña para decir que esa labor que hace el Banco de la República es una labor realmente indispensable para la composición en Colombia. Creo que es la única entidad que ha entendido la necesidad y la importancia de comisionar, que es una cosa que en otros países pues muchas entidades hacen, pero que en Colombia es muy escasa y esa es una fuente muy importante de desarrollo de la composición en los países, de manera que pues muy bien por el Banco de la República y mucho agradecimiento y mucho reconocimiento al trabajo de todas las personas que hacen esta labor. Pero bueno, en 2019 yo recibí esta llamada y empecé a tomar notas. En ese momento yo estaba escuchando una compositora joven, bueno ya no tan joven, que se llama Caroline Shaw, una compositora norteamericana que se ganó el Pulitzer siendo muy joven, y estaba escuchando una obra de ella que se llama In Manos Tuas, que está basada en un motete del siglo XVI de Tomás Tallis. Y la estaba escuchando porque yo desarrollé en los últimos años un gran interés por una parte de la música antigua y renacentista. Pues tengo un gran interés en esa música, entonces me parecía muy chévere en esa obra como la capacidad de integrar elementos, digamos, contemporáneos con un sonido antiguo. Y era una pieza para cello solo, precisamente. Entonces la primera pregunta de Mauricio en ese momento del Banco de la República fue como, bueno, ¿puede escribir para cello solo o puede escribir para cello y piano? Y yo desde el principio dije cello solo. Yo quiero cello solo porque quería una sonoridad, quería tener la oportunidad de explorar con el cello una sonoridad en donde convergieran lo antiguo y lo moderno de alguna manera, en gran parte influenciado por esta pieza y por lo que yo venía pues, como estudiando y viendo. Pero cuando me senté a componer en esos días, pues yo no tenía muy claro la ruta. Al principio un poco frustrante, yo creo que así es el proceso de composición para muchos, y es que a veces no fluye, ¿no? Uno se sienta ahí como que se le ocurren unas ideas flojitas, y sigue insistiendo y tal. E increíblemente hubo una cosa que fue un video de Thom Yorke, que se llama Last I Heard. Thom Yorke es el cantante de Radiohead, este grupo famoso inglés, y ahí oí unas cosas que fueron una influencia muy importante, y ya no una influencia, digamos, conceptual, como la de Caroline Shaw, sino de sonido. Hubo unas sonoridades ahí que me interesaron. Entonces me senté a fusilar ahí a Thom Yorke un rato en el piano, a ver cuáles eran como los intervalos y las cosas que usaba, y ahí empezaron a salir cosas.
pero hasta ahí las mariposas no habían aparecido. Como en diciembre, enero del 2019, antes de que nos encerraran a todos, hice un paseo al mar, en el que estaba pues mucha familia y familia extendida, que en mi caso ambas son grandes. Y ahí estaba Federico Restrepo, que es un tío de la familia extendida. Federico es bailarín y es coreógrafo, y trabaja mucho con muñecos y con marionetas en sus obras, o sea, utiliza marionetas para bailar, va con ellas. Y Federico entonces le había llevado 2 mariposas como para jugar a los niños del paseo, entre ellos a mi hija Sara. Entonces, pues nada, nos sentamos a jugar con las mariposas y tal, y yo empecé un poco a joder a Federico, diciéndole, no, Fede, pero las mariposas no vuelan así, o sea, ese vuelo así como esquemático, pues no, o sea, las mariposas tienen su tumbado, ¿no? Tienen un vuelo particular, irregular, aparentemente como sin sentido, como sin ruta, ¿no? Y sin embargo son capaces de volar distancias enormes. Entonces ahí empezamos a conversar en esos días de cómo realmente vuelan, y con estos muñequitos nos sentábamos a mirar cómo podíamos imitar realmente un movimiento que se pareciera a lo que realmente era, además porque el lugar en el que estábamos había bastantes, era posible observarlo. Ese fue un primer timbrazo de las mariposas, todavía yo no lo había asociado a la pieza. Después, bueno, ya seguí escribiendo, tal, y en esos días, como en febrero, marzo, ocurrió el asesinato de un líder mexicano que se ocupaba de preservar los espacios en que las mariposas monarcas en México llegan durante sus movimientos por América. Y eso pues me impactó mucho, pues como un ser como ese iba a ser asesinado, ¿no? Como pasa también en Colombia, ¿no? Como personas con un propósito absolutamente poético y ambientalista, pues son asesinadas, porque esos propósitos parecen ir en contra del poder. Entonces ese fue como un segundo encontrón con la mariposa, y ahí yo todavía no hacía clic. Yo seguía escribiendo mi pieza ahí, pensando en lo que pensamos los compositores, que es en la forma y en que a ver si esto sí le sale, y que el arco, y, ¿no? Ese tipo de cosas. Y luego, unos meses después, me hicieron un examen y me apareció un nódulo en la tiroides. Y entonces, que afortunadamente era benigno. Pero entonces me puse a estudiar la tiroides, ¿no? Y resulta que la tiroides, los médicos le dicen la mariposa, tiene forma de mariposa. Tiene una especie de forma de mariposa, pues no exacta, ¿no? No se vayan a pensar pues así la mariposa infantil, ¿no? Pero sí es una mariposa. Entonces ese ya fue, ahí sí ya hice clic. Ahí fue como mariposa, y empecé a sentir que lo que yo estaba escribiendo podía tener una relación con esa ruta. ¿Cuál era la ruta? Pues quizá era la ruta de la mariposa, la que yo estaba buscando, ¿no? Quizá la vida me estaba llevando a entender cosas a través de esos símbolos que habían aparecido en esos meses durante la escritura de la obra. Así que bueno, ese fue, digamos, el origen, y ya a partir de esa idea, eso empezó a tener una influencia en el desarrollo de la obra, pues como en pensar en el aleteo del animal, o en cómo es que es esa ruta, ¿no? Como empezó a ser una inspiración bastante intuitiva, no muy científica para nada, y bueno, apareció la ruta de la mariposa. Cuando escuché la obra, además que me diste la partitura, cosa que también me ayudó a aclarar algunas cosas, pero me dio una sensación de estar como en una obra de teatro con diferentes escenas. Primero la escuché y después vi la partitura, y efectivamente sí había como diferentes partes, 6 partes. Te quería preguntar por qué decidiste hacerlo así, o sea, tener 6 partes, y qué representa cada parte. Bueno, no estoy muy seguro de que cada parte necesariamente represente algo específico, y tampoco me propuse desde el principio que esto tuviera 6 partes necesariamente. Al principio la pieza tenía una introducción y tenía 2 partes. Una sección muy influenciada por la música antigua y por Tom York, diría yo. Y otra sección bastante
veloz, en que yo quería explotar las capacidades del cello y de Santiago, obviamente. Eso, digamos, objetivamente era lo que yo tenía al principio. Y esas constituyen, digamos, las 3 primeras secciones de la pieza. Una vez esas secciones estuvieron como sólidas y armadas, yo empecé a pensar si yo quería, yo tenía una premisa de tiempo, ¿no? O sea, yo tenía que hacer mínimo 10, máximo 12 minutos. Y eso, entonces, cuando yo oía esto, yo decía, bueno, quiero hacer más secciones, como más y más información, como tipo como una suite barroca, o no. Y la respuesta fue no. Yo no quería tener como un montón de secciones todas contrastantes. Entonces lo que hice fue empezar a buscar cómo volver a utilizar esas 3 secciones de un modo distinto. De manera que en realidad la pieza son parte 1 o introducción, parte 1, parte 2, y luego la parte 3 en realidad es un reencauche de la introducción. O sea, reencauche es una palabra bastante vulgar. Es una nueva manera de pensar la introducción. Luego la siguiente sección es un reflejo de la parte primera y la siguiente es un reflejo de la segunda. O sea, a partir de las 3 secciones iniciales yo construí todo, sino que me replanteé cómo hacer sonar esto, porque yo tenía un interés de que la pieza fuera un poco cíclica, de que la pieza no fuera un montón de cosas, sino unas ideas que de alguna manera vuelven a surgir, ¿no? Entonces es un poco eso. Tuviste el privilegio de saber de antemano quién iba a ser el intérprete de esta pieza. Cuéntanos cómo pensaste eso una vez te dieron la información que iba a ser Santiago Cañón, y eso cómo impactó la composición. Bueno, buen punto. Lo primero que hice fue ponerme a ver videos de Santiago y dije, uy, no, aquí puedo hacer prácticamente cualquier cosa. Y luego empezó un proceso que es bien importante y que vale la pena porque tiene que ver con el proceso creativo, y es el trabajo con el intérprete. Obviamente yo no podía contar con Santiago, pero conté con mi gran amigo Mincho Badev, chelista búlgaro que vive en Colombia hace muchos años, que tengo la suerte de que es mi pana. No sé si está por ahí Mincho, de pronto no, pero el caso es que Mincho fue mi salvación, porque a mí me gusta mucho durante el proceso creativo trabajar con los intérpretes. Me parece que es fundamental, a menos por supuesto de que uno sea pues un gran chelista, que no es mi caso, o que uno pues tenga un conocimiento ilimitado y haya escrito muchos conciertos para cello, que tampoco es mi caso. Entonces yo empecé a escribir ideas y lo primero que hice fue llamar a Mincho y decirle, Mincho, necesito tu ayuda, dame clases de cello. O sea, en el sentido de voy a empezar a ir a tu casa a que leas estas cosas y necesito que me ayudes a entender, ¿no? Y Mincho muy amablemente se convirtió en mi profe, no me dejó pagarle las clases, pero se convirtió en mi profe. Yo empecé a trabajar de forma muy cercana con Mincho. Cada un cierto número de semanas yo iba donde Mincho, él me miraba muy honestamente con esa franqueza de Mincho que puede ser aplastante. Me decía, esto es una locura. Esta forma en que usted está escribiendo esto no se entiende. ¿Qué es lo que quiere? Muchos comentarios que fueron de una ayuda infinita. O sea, esta pieza no hubiera podido ser sin la ayuda de Mincho, realmente. Entonces, ese fue como un insumo muy importante. Mincho a veces tocaba las cosas y me decía, está difícil, pero a ese man le sale. Fresco, hágale. A ese man le sale, ese no se va a quedar colgado ahí. Como efectivamente fue. Y eso, digamos que fue un insumo bien importante para sentirme tranquilo a la hora ya de enviar la partitura final. Obviamente yo estaba súper emocionado, como lo estoy hoy, de que Santiago fuera la persona. Y luego cuando le mandé la pieza, pues fue muy chévere porque hubo una observación técnica de toda la pieza. Y eso no fue porque yo fuera un máster en escribir para cello, sino por la ayuda de Mincho. Esa es la verdad. Y pues en ese sentido además no me da ninguna pena decirlo porque así es como yo pienso que uno debe trabajar como compositor, con la humildad frente al intérprete, ¿no? Yo trato de hacerlo siempre, o sea, el intérprete es el que conoce su instrumento.
A veces hay que llevarlo a unos lugares que él no espera al intérprete, por supuesto, y hay que llevarlo pues a la incomodidad inclusive, pero el intérprete es el principal aliado del compositor. Entonces, eso hizo que la entrega de la partitura y la conversación con Santiago fuera muy fluida, que nos pudiéramos, cuando ya empezamos a hablar, digamos, nos pudimos concentrar ya en cosas interpretativas y en cosas ya pues que no tenían que ver con problemas o con circunstancias técnicas. ¿Qué experiencia perceptiva quisieras que se llevara el público? Uy, no me atrevo a responder eso. Me parece, entiendo la pregunta, vale, pero sería incapaz de imponerle al público alguna percepción, alguna experiencia en particular. Creo que aquí cada uno de las personas que está tiene un universo interior que le permitirá encontrarse o no encontrarse con la pieza. Has compuesto de manera consistente de ya años, 2 décadas. Cuéntanos qué ha cambiado de ese compositor inicial al que eres ahora, qué ha cambiado en tu percepción sobre la composición y sobre la música. Pues no sé, yo creo que lo principal que ha cambiado es que cada vez entiendo más la necesidad de componer más allá de cualquier digamos, ego, de cualquier necesidad de ser escuchado, así eso suene mal. Mejor dicho, yo creo que lo que ha cambiado es que ya no tengo la ansiedad del compositor joven que quiere ser oído y que quiere ser reconocido y que quiere, realmente esas cosas me importan poco ahora. Y eso trae una gran tranquilidad. Digamos que lo principal es que ahora me relaciono con la composición de una forma mucho más tranquila. Pues ya desde el punto de vista estético, pero ese tema es aburridísimo, pero bueno, podemos hablar de eso. Ya desde el punto de vista estético, creo que lo que me interesa es, una vez más, como la honestidad, y tengo ya la percepción de que no me interesa mucho explorar desde una visión excesivamente racional la composición. O sea, le tengo un poco, en este momento, eso puede cambiar, ¿no? Uno siempre está en una continua transformación, pero en este momento estoy como un poco lejos de pensar la composición como un ejercicio sesudo, ¿no? Estoy más en el lado de escuchar, de sentarme y escuchar, y que la composición sea un ejercicio que sale de lo que escucho más que de lo que pienso. Para cerrar, Damián, cuéntanos qué quisieras decir antes de escuchar tu pieza aquí al público que te está escuchando. Bueno, lo que quiero decir es que creo que esto me pone mucho más nervioso que el concierto, esto de la entrevista. Ahora ya todo queda en manos de Santiago, para suerte mía. No, realmente lo que quisiera es como agradecerle al banco, agradecerle a todas las personas que hicieron posible y que hacen posible la actividad del banco, a la Sugerencia Cultural del Banco, a Vanessa Ocoró, a Sara, a Catalina, que no se me quede alguien, a Ángela, a ti, a todas las personas del banco, por si alguien se me queda, que hacen esta labor, ¿no? Que hacen esta labor de mantener vivo este espacio tan particular, tan único para la creación en Colombia y para la creación musical en particular. Creo que el pensamiento final para mí es, sí, siento un inmenso agradecimiento hacia el Banco de la República, no solo por la oportunidad que me han dado a mí, sino por la labor que ejercen dentro del contexto musical en Colombia. Bueno, muchas gracias, y con esto cerramos el conversatorio y los invitamos al concierto.